Señora secretaria, si nos hace informar si nos encontramos listos para la reinstalación de la presente audiencia. Sí, doctora, los medios de grabación están listos. Dentro de la causa por el presunto delito de abuso de confianza se encuentran presentes los siguientes sujetos procesales, testigos y peritos. Fiscal, doctor. Presente, señora juez, señores jueces que integran el tribunal. Muy buenos Víctima, días. señor. En la defensa técnica, el doctor José Quiroz Caiza. Presente. Procesado, señor. Presente, buenos días. En la defensa técnica, el doctor. Presente, su señoría. El testigo ya se encuentra en la parte de afuera, doctora. El abogado. Se reinstala la audiencia. Y continuamos con la prueba del señor procesado. Señor abogado, doctor. Gracias, su tiene la señoría. palabra. Muy amable. Solicito que pase el señor. Permiso. Buenos días. Buenos días. De pie todos, por favor. Señor, levante la mano derecha. Jura decir la verdad sobre todo lo que sepa y se le pregunte en esta audiencia. Sí, ¿Sí jura? sí, juez. Baje la mano. Con el juramento que reunido se encuentra obligado a decir únicamente Póngase la de pie, verdad. señor. En caso de que no lo haga de esa manera, podría cometer el delito de perjurio. Este delito está sancionado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. ¿Sí? Tome asiento, por favor. Nos va a indicar sus generales de ley. Señora secretaria. Por favor, sus nombres completos. Nacionalidad, Ecuatoriano. número de cédula, su edad, 31 años. estado civil, Soltero. nivel de educación, Tercer nivel. profesión u ocupación, Abogado. domiciliado en qué ciudad. En la ciudad de Quito. Gracias, está tomado los datos, doctora. Gracias. Su testigo, señora abogada. Gracias, su señoría. Señor abogado, tenga la gentileza de responderle o mencionarle al honorable tribunal, viéndole a los ojos, ¿qué conocimiento tiene usted del señor y el señor? Objeción. Lo contesté. Ambiguo. Al lugar la opción. Señor, coméntele al honorable tribunal cuál es el conocimiento que usted tiene con respecto a este proceso al que usted ha sido llamado. Conteste. Si no hay objeción, conteste. Ya. Bueno, lo que yo tengo conocimiento en torno a este proceso y a los hechos que se han investigado en este transcurso, ¿no? Puedo dar fe, ¿no? Que yo el día se acercó a mi oficina el señor y el señor Héctor Manya. En mi oficina me indicaron que querían suscribir un contrato de compra-venta de unos herramientas y equipos de tipo taller automotriz. Entonces redactamos este contrato en el cual el señor les vendía estos equipos. Una vez que redactamos este contrato, nos dirigimos a la notaría y hicimos el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas en dicha notaría, y cada uno, el señor y el señor, se llevó un ejemplar del documento que suscribieron. Por una segunda ocasión, en el mes de agosto, el 16 de agosto de 2016, se acercaron nuevamente a mi despacho. Me indicaron que habían omitido unas herramientas de este taller. ¿Qué fecha dice?
nuevamente se acercaron a mi oficina y me indicaron que habían omitido unas herramientas, por lo cual suscribimos un nuevo contrato haciendo constar estas herramientas y hicimos igualmente el procedimiento de reconocimiento de firmas rúbricas en la notaría y cada compareciente se llevó un ejemplar de este contrato. Y ha transcurrido varios meses, nuevamente, aproximadamente, se acercó nuevamente el señor Santiago Macías y el señor Darwin Herrera a mi oficina y me indicaron que... Le quiero recordar, ¿no? Usted como profesional que ha actuado no está obligado a declarar. Si es que desea hacerlo, puede seguir haciéndolo, pero como profesional que actuó con los señores, le recuerdo nada más eso. Ya. Continúa. Claro, ya. Bueno, le decía que se acercaron nuevamente a mi oficina. Tanto el señor indicaron que querían desistir del contrato. Ellos ya habían tenido unas previas conversaciones en las cuales el señor se comprometía a entregarle la cantidad de $10,000 al señor, ¿no? Y este dinero iba a ser entregado en partes. Entonces, $2,000 iban a ser cancelados el día que suscribimos el acta, ¿no? Entonces, redacté el contrato en un acta transaccional en el cual manifestaba que el señor entregaba el valor de $2,000 y el saldo restante de $8,000 iba a ser entregado una vez el señor reciba un dinero que estaba cobrando a una señora que se llamaba, y el señor procedió a entregar los $2,000 en efectivo y los $8,000 quedaron pendientes por entregar. De esa manera, tanto el señor y el señor desistieron de los dos contratos que se suscribían anteriormente. Les indiqué que podíamos hacer este documento con reconocimiento de firma rúbrica en la notaría, a lo cual tanto el señor no lo quisieron porque manifestaron que estaban de acuerdo con el acuerdo arreglado anteriormente entre ellos. Hasta ahí es lo que yo puedo dar fe y de lo que conozco. Eso sería todo, señores. ¿Alguna otra pregunta? Su señoría, con vuestra autorización, quisiera poner en vista del testigo al documento que ha hecho referencia para ver si él nos manifiesta que es al que hizo referencia. ¿Él firma el documento? No suscribe el documento por cuanto manifiesta que solo suscribieron el señor. Hágale las preguntas que desea el doctor. Si no firma, no puede reconocer un documento que no está firmado por él. Abogado, usted ha referido que dentro de este documento que suscribió el señor existió un pago de dinero, ¿es verdad? ¿Objeción? Repetitivo. ¿Usted pudo visibilizar si es que el señor le entregó alguna cantidad de dinero al señor? Objeción. Lo conteste. Repetitiva. Al lugar la objeción. Bueno, no habría más preguntas, su señoría. Gracias. Para el contrainterrogatorio tiene la palabra Fiscalía. Muchas gracias, señora jueza. Señor abogado del tribunal. Indique el día que se acercó el señor Suitice y el señor para realizar el documento que usted señaló. Objeción. ¿Cuál es la objeción? Repetitiva. Sí, ya nos lo ha indicado, doctor. Continúo. Siguiente pregunta. Indique al tribunal respecto del dinero que usted señaló que se entregó, de qué manera se lo hizo. Ya. El dinero fue entregado en efectivo. El dinero que usted señala fue entregado en su oficina. Sí, en mi oficina el señor entregó al señor efectivo.
¿Por qué concepto le entregó estos $2.000? Por el desistimiento de los dos contratos anteriores de la venta de los herramientas y equipo del taller que habían venta. Desistimiento de los dos contratos anteriores. Sí, nos trataron por desistimiento y el señor de una u otra forma compensaba la terminación de este negocio. El señor entregaba las herramientas y la inmobiliaria y él entregaba los $10.000. Entregaba $2.000 en ese instante y los $8.000 en un futuro. Hasta aquí las preguntas del fiscal. Muchas gracias. Gracias. El señor abogado José Quiroz. Muchas gracias, señora juez, por el derecho de palabra. ¿Cuánto tiempo conoce al señor? Al señor lo conozco aproximadamente unos 12 años. ¿Es usted amigo del señor? Objeción. ¿Cuál es la objeción? Impertinente. Al lugar la objeción. ¿Quién le contrató a usted para hacer estos contratos? ¿El señor o el señor? Yo recibí una llamada del señor indicándome que iban a hacer esta negociación, este contrato. Al momento que se acercaron a mi oficina, se acercó tanto el señor y todos leyeron y estuvieron de acuerdo con el contrato que suscribieron. Objeción, señora juez. Esa respuesta no es lo que yo pregunté. A ver, vuelvan a preguntar y que conteste. Sí. ¿Quién le contrató da a usted? vueltas y no contesta lo que le pregunto. Ya. Está evadiendo la respuesta. ¿Quién le contrató a usted? ¿El señor o el señor? Los dos señores, porque el contrato fue para los dos. Señora juez, que se sienten actas bajo el principio de publicidad, que el señor abogado acaba de adecuar su conducta a la conducta típica, antijurídica y culpable de prevaricato del abogado, porque acaba de manifestar que está informando a la autoridad sobre contratos en los cuales representaba a ambas partes. Bien, continuemos. Siguiente pregunta, El señora juez. abogado está haciendo opiniones y le está... No, está haciendo una petición al Es una opinión, tribunal. es un hecho. A ver, doctor, aquí no van a ponerse a discutir. Tienen que guardar el respeto al tribunal y a todas las personas que nos encontramos aquí. Mil disculpas, señora juez. ¿Va a continuar con el Sí, interrogatorio? sí, por favor. Continúa. ¿Cuál fue el monto pactado como cuantía en el contrato de $21.000. $21.000? ¿Cuál fue el contrato en cuanto a la cuantía, el monto de la cuantía del contrato de compra-venta del 17? Del 17 igual se ratificaron en el mismo valor, los $21.000. Y en el supuesto acta transaccional que usted manifiesta, ¿cuál fue el monto que se pactó para la devolución? $10.000. En el contrato del 27 de julio del 2016, ¿el señor le exhibió a usted alguna factura de propiedad de lo que estaba vendiendo? No, ¿Estaba presente la señora? no, En el contrato de compra-venta, ¿el señor exhibió alguna factura de lo que estaba vendiendo? Objeción, su señoría. ¿Cuál es la objeción? Repetitiva. Al lugar la objeción. Señora, pues estoy preguntando sobre el segundo contrato. Le está calificada la pregunta, doctor. Si es que quiere hacer otra pregunta específica, el contrato de tal fecha, eso es muy diferente. Perfecto. Usted está hablando de una manera generalizada. Gracias, doctor. Eso es repetitivo. Perfecto. Aclaro mi pregunta, señora juez. En el contrato de fecha, ¿estuvo presente la señora? no, La tercera pregunta, señora juez. En la supuesta acta transaccional que usted manifiesta, ¿estaba presente la señora? Objeción, su señoría. ¿Cuál es la objeción? Repetitiva. No lugar la La objeción. tercera. Gracias. no estaba pues,
La siguiente pregunta, señora juez. En la supuesta acta transaccional, ¿usted estampó su firma y rúbrica? No. En base al pago que manifiesta que se dieron $2,000, ¿existe una transferencia o depósito que certifique el recibimiento de ese valor? ¿Sí o no? No. ¿A usted le consta que le pagaron la cantidad de dinero que faltaba cancelar al señor? No. ¿Existe algún depósito o transferencia que demuestre que se le pagó ese valor? Precioso, señoría. No conteste. Repetitiva, ha contestado completamente con respecto a No, eso. por repetitiva es impertinente la pregunta, al lugar la objeción. ¿Usted fue la persona que elaboró el contrato de arrendamiento? No. Objeción, su señoría. Ya constó. Por favor, un poco más lento las contestaciones de modo que pueda haber lugar a las objeciones. ¿Usted elaboró, a petición del señor, un contrato de subarrendamiento del local de la mecánica Torque de la señora? Objeción, su señoría. ¿Cuál es su objeción? Impertinente. No, veamos que a dónde quiere llegar. Conteste. No, no elaboré. ¿Por qué razón no se notarizó esta supuesta acta transaccional? Objeción. ¿Cuál es la objeción? Es repetitiva. El testigo ha manifestado claramente por cuál es la razón que no lo hicieron. Al lugar la objeción. ¿El contenido de la acta transaccional está hecho a computadora o a mano? A computador. ¿Usted conoce de la denuncia de abuso de confianza que pesa en su contra y del señor? Objeción, su señoría. ¿Cuál es su objeción? Fuera de la esfera de percepción del testigo. No, al lugar la objeción. Si es contra él la denuncia, suele conocer. No, no conozco. Ahorita. ¿Por qué razón no acudió a rendir su versión en la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano? Objeción, Número su 2. señoría. No conteste. Impertinente. Al lugar la objeción. Hasta aquí mis preguntas, señora juez. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna aclaración, doctor? Gracias, puede retirarse. Pero. Continuamos, señor abogado, en la defensa. Su señoría, con respecto a la prueba testimonial, he concluido. Prueba documental. Con respecto a la prueba documental, quiero que se tome en cuenta el acta transaccional, la cual hizo referencia el señor testigo, que reposa en el expediente a fojas 724. A ver, doctor, usted nos va a entregar la prueba que usted está pretendiendo presentar. No nos va a decir fojas porque nosotros lo que necesitamos Efectivamente, es que usted entregue la prueba. su señoría. Señor fiscal, si me puede- De foja 724. 724. Por el principio de contradicción, su señoría, pongo a la vista de la contraparte, el señor fiscal, así como al señor acusador particular. ¿Alguna objeción, doctor? Sí, objeto el documento presentado como acta transaccional, ya que constituye una copia simple. Por esa razón lo objeto. Gracias por el derecho de contradicción. En base a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, número 7, literal H, debo de manifestar
que el documento que se ha exhibido a mi persona, el cual exhibo públicamente, según las reglas de la norma supletoria del Código Orgánico General de Procesos, es un documento copia simple, por lo cual no demuestra nada. ¿Es la única prueba que va a presentar? Devuelve el documento. A ver, doctor, ¿es la única prueba que va a presentar? Su señoría, si me permite un minuto, por favor, porque quiero ingresar el documento de no copia. Falta un documento, su señoría. Ya. Le pido de favor que me disculpe y me permita. A ver, doctor. Doctor. Su señoría. Coja usted el cuaderno fiscal y busque ahí el documento que está necesitado. Le pongo a disposición por parte de Fiscalía el expediente. Unidad de prueba, Total. es el derecho del señor. Coge el expediente, todo el expediente. Coja el proceso, señor abogado. Gracias, su señoría. Es un favor a la Fiscalía, es el derecho del señor. Está a disposición del Coja, llévese a su puesto, doctor. Gracias, Unidad de prueba. sí. Revise la prueba. Muchísimas gracias, su señoría, por la oportunidad. He encontrado el acta transaccional original que pongo a conocimiento de la contraparte, por favor. Señora jueza, objeto del presente documento, ya que no ha sido sujeto del reconocimiento por parte de las personas que suscriben dicho documento. Esa es la objeción de Fiscalía. Tiene la palabra, doctor. Gracias por el derecho de contradicción, señora jueza. Exhibo el documento públicamente, el cual no tiene el reconocimiento de firma y rúbrica como se dio en los otros contratos. Claramente se puede establecer que la letra utilizada está hecha a computadora y solo constan las firmas, lo cual es concordante con la versión de la víctima, que manifestó que firmó el documento en blanco para la situación de la suscripción del contrato de arrendamiento con la señora dueña del local. Claramente esta situación... Doctor. Gracias. Su señoría, Es el único documento es que la va a única presentar. prueba documental que inserto y pongo a vuestro conocimiento. Gracias. Bien, el tribunal ha deliberado sobre la aceptación no de la presente acta transaccional y va a recibirlo como prueba con las objeciones realizadas por Fiscalía y por la defensa de la víctima, y el momento de analizar dará el valor que corresponda al presente documento. Se ingresa, señora cirujana. ¿Ha concluido o va He concluido con la prueba, su señoría. sobre el testimonio del señor procesado? El tribunal le indicó al inicio de esta audiencia al señor que se encuentra amparado por principios y derechos constitucionales y legales. Entre esos derechos se encuentra el de acogerse al derecho al silencio o rendir su testimonio de manera libre y voluntaria. El tribunal quiere escuchar de su viva voz si es que se acoge al silencio o va a rendir su testimonio. Voy a rendir mi testimonio, señor juez. Señora Señora jueza, jueza ponente, la Fiscalía Dígame, tiene una doctor. petición. Siga, doctor. Solicito que por intermedio de la señora actuaria de este tribunal se pueda verificar, de conformidad a los recaudos que tiene Fiscalía y a las notas, ya rindió su testimonio el señor. Por favor, sí lo hace. Ya revisó. Muchas gracias. Gracias. Eso es lo que la quería misma decir, objeción, doctor. señora jueza. Ya. Sí, realizó, Sí, doctor. realizó- Sí, doctora, ya rindió rindió testimonio. testimonio por Sí. petición de la contraparte.
No. Se encuentra, consta, doctora, Sí, pero ¿cómo del acta que rinde testimonio del señor. Sí, señor. Sí. Prueba del procesado. Prueba del procesado. Al inicio de la prueba del procesado se ha presentado. Ya. Bien, ya ha rendido su testimonio. En ese caso se ha terminado la prueba del Ha procesado. cumplido su señor. Gracias. Muchas gracias. Se le concede al señor fiscal minutos para que presente su alegato final. Muchas gracias, señora jueza ponente y señores jueces que integran este tribunal. La Fiscalía ofreció probar en su teoría del caso que con fecha el ciudadano procesado en la presente causa vendió a la víctima, señor, una maquinaria y herramientas que corresponde a un menaje de mecánica. ¿Bajo qué circunstancias la vende? Indicando que son de su propiedad. Pactan el precio en $21.000 de conformidad al contrato que se ha presentado también como prueba por parte de Fiscalía, y efectivamente se da esta circunstancia. Se entregan las maquinarias por parte del señor, indicando que es el legítimo propietario, así se señala también en el documento y se corrobora de esa manera, se lo probó así en esta audiencia de juzgamiento, y posteriormente se verifica que esto es un ardido engaño, por cuanto estas maquinarias y todo este menaje no le correspondía al señor. Acá compareció, y es muy importante, el testimonio que rindió la señora. Ella le indicó a este tribunal que en ningún momento procedió a la venta de la maquinaria y equipos mecánicos denominados del taller. En ningún momento lo vendió, señaló que lo hizo bajo la figura del arrendamiento por una parte, y lo que correspondía a aceites y otros útiles que utilizan en la mecánica corresponden a consignación. Señaló claramente que hicieron una liquidación, ha señalado claramente que no tenían ningún otro tipo de contrato. Se probó en esta audiencia de juzgamiento que la señora señaló con claridad que la policía le llamó cuando se estaban llevando sus cosas del taller El Torque, ubicado al norte de esta ciudad, específicamente en la avenida Luis Tufiño y Gualaquiza. La policía le advirtió que en efecto se estaban llevando todos estos materiales y equipos de la mecánica, a lo que tomó contacto con un servidor policial y procedió a dar el auxilio. Bajo este auxilio se detiene la salida de la maquinaria, y es ahí donde el señor verifica que ha sido sujeto de un engaño. En ese momento se verifica, se constata que todas las cosas que se encontraban ahí efectivamente eran de la señora. Se comprobó de esa forma, la señora rindió aquí su testimonio. Sin embargo, esto es la evidencia en este caso y la prueba en este caso de que fue sujeto de un engaño, porque con el contrato se aparentó ser el propietario y finalmente no se pudo verificar esta circunstancia de propiedad a favor del señor. Él señaló en su testimonio, que por cierto es de defensa, la Fiscalía lo tiene claro, pero señaló una situación concordante. Señaló que por estos equipos había entregado la cantidad de $10.000. $10.000 que la señora tendría que devolverle. Y circunstancia que se verifica también en el testimonio del señor cuando dice: yo tenía que devolver $10.000. ¿Pero por qué concepto tenía que devolver estos $10.000? Por el arrendamiento y por los materiales que recibió en consignación de la mecánica por parte de la señora, en ningún momento por compra-venta. Bajo estas circunstancias se configura el ardido el engaño que le participó al señor Macías Tuitice para que firme el contrato de compra-venta, y finalmente, como ya se ha verificado y se ha probado en esta audiencia de juzgamiento, tal situación no se dio, porque al momento de retirar las cosas que pensaba eran suyas bajo el contrato, no pudo hacerlo porque existía legalmente un propietario que era la señora. Ahora bien, esta disposición patrimonial se ha podido verificar con el testimonio del señor perito, quien señaló de forma precisa a este tribunal que el perjuicio económico que se ha ocasionado por parte del señor al señor
alcanza $21.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, la víctima también rindió aquí su testimonio. El señor indicó que en la página de OLX observó un anuncio de venta de la mecánica. Precisamente se acercó allá, verificó los materiales con los que contaba dicha mecánica y también con el menaje o instrumentos que contaba dicho taller automotriz. Bajo estas circunstancias llegaron al acuerdo y efectivamente se procede al pago en $21.000 y tal como lo ha detallado el señor perito, esto obedece a la entrega de un vehículo Toyota Corolla y $5.000 en efectivo que suman $21.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. El perito validó y procesó esta información, por lo tanto es totalmente legal y válido. Ahora bien, el hermano del señor también rindió el testimonio acá y nos señaló que efectivamente acompañó a su hermano para realizar la negociación y la compra, en la que se puede verificar que el ciudadano se presentó como propietario de dicha mercadería y de dicha maquinaria. Asimismo, el señor que también rindió testimonio en esta audiencia de juzgamiento, indicó al honorable tribunal que efectivamente él inicialmente realizó una sociedad con el señor para invertir estos $21.000. Sin embargo, como las condiciones se presentaron ya por parte del señor no eran claras, tenían problemas en el taller, precisamente tenían los inconvenientes y por eso deciden sacar toda esta maquinaria, efectivamente se retira del negocio y se queda toda la inversión a cargo del señor. Bajo estas circunstancias, la descripción normativa se ha configurado en el hecho denunciado y probado en esta audiencia. El engaño, el ardid realizado por el señor, que es la descripción normativa contenida en el artículo 186, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, esto es estafa, se configura de manera notoria. El beneficio en $21.000 de los Estados Unidos de Norteamérica probado con una pericia y el consecuente perjuicio a la víctima en la misma cantidad. Y esto es lo que se probó en esta audiencia de juzgamiento. Bajo estas circunstancias, por cuanto se ha probado el nexo causal de conformidad al artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, la conducta se subsume al artículo 186, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal por parte del señor, no hace más que corroborar y sustentar por parte de la Fiscalía la acusación que se mantiene en contra de dicho procesado. Bajo esta circunstancia, al amparo de lo que establece el artículo 195 de la Constitución de la República, en concordancia con el 411 y 442 del Código Orgánico Integral Penal, sostiene la acusación por el delito de estafa, tipificado y sancionado en el artículo 186, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, en contra del señor Darwin Fabián Herrera Muñoz. Se solicita por parte de la Fiscalía la reparación integral en el monto que se lo ha aprobado, de conformidad a la pericia, en $21.000 americanos, y la multa la sabrá determinar el honorable tribunal. Hasta aquí la intervención de la Fiscalía. Muchas gracias, devuelvo la palabra. Gracias. Con el mismo fin se le concede la palabra al señor abogado de la acusación particular. Muchas gracias por el derecho de palabra, señora juez. En mi alegato inicial Perdón, doctor, es acusador particular. Sí, acusador particular. Muchas gracias. Como estaba diciendo, en mi alegato inicial yo manifesté que iba a demostrar la destrucción de un sueño. Y efectivamente es lo que pasó en esta audiencia. Los medios probatorios han sido claros y precisos, tanto los testimoniales, documentales y periciales, los cuales demuestran el cumplimiento del verbo rector de la conducta, en el cual se ha demostrado que existió la simulación de hechos falsos. ¿Cuáles fueron? Claramente el contrato de compra-venta, documento que consta aquí en este expediente y que se practicó, que data de fecha 20, en el cual estaba notariado ante la abogada notaria suplente en la autoría 83ª del Cantón Quito, ante quien se hizo el reconocimiento de firma y rúbrica, lo cual nos determina el pragma conflictivo de esta conducta recurrente, ya que existieron diferentes actos para el engaño y el ardid a la víctima, al sujeto pasivo. Claramente existe un nuevo hecho, que es el contrato de compra-venta de bienes muebles con reconocimiento de firma y rúbrica de fecha, prueba documental practicada dentro de esta audiencia, el cual estaba debidamente notariado ante el abogado
notaria suplente de la notaría 83ª del Cantón Quito, lo cual nos demuestra claramente lo previsto en el artículo 1478 del Código Civil, que nos habla del objeto ilícito. Claramente, de las prácticas de las pruebas documentales se pudo demostrar, y cotejando con el documento, que la dueña de esos bienes muebles y enseres no estaba presente, lo cual está suscrito por la autoridad competente. Existe otro acto, el cual está como documento dentro del expediente y se ha practicado en esta audiencia, que determina el contrato de compra-venta del vehículo con reconocimiento de firmas por $3,000. Nuevamente se da la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, porque existe otro contrato que determina que ese vehículo valía $16,000 en ese año, y aquí, con el fin de no pagar impuestos y de beneficiarse con esta situación, en el caso de que pase alguna cosa, se lo hace constar como en $3,000. Situación que está debidamente notarizada ante la doctora notaria de la Notaría 46ª del Cantón Quito. Claramente, también existe otro documento que se ha presentado, que es la terminación del contrato de arrendamiento de local comercial por mutuo consentimiento. Ahí no participa el señor, quien desconocía todos estos hechos. Nuevamente, prueba fehaciente del ardid y el engaño, el cual está suscrito con fecha y el cual claramente lo que muestra es que el sujeto activo, el hoy acusado, básicamente quería irse llevando todo antes de desaparecer para que este hecho quede en la impunidad. Finalmente, existe también el documento del contrato de arrendamiento de fecha con un plazo de duración de 3 años, el cual está también debidamente notarizado y se practicó en esta audiencia, y claramente se puede verificar que se hizo el reconocimiento de firma y rúbrica, lo cual nos da la constancia de todos los hechos que nos demuestran que el señor siempre fue calidad de arrendador y no de propietario de los bienes muebles y enseres, de los cuales manifestó al señor que era el propietario. Finalmente también consta la denuncia por el tipo penal del artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal en su segundo inciso, que manifiesta claramente que la persona que, abusando de la firma de un documento en blanco, se le pondrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, lo cual demuestra la concordancia con la única prueba que presentó la parte acusada, en el cual se ha tratado de engañar a su autoridad, mostrando un documento hecho a computadora, que claramente carece y está viciado, que es ilícito, porque ya lo comprende el Código Orgánico Integral Penal como una conducta típica, antijurídica y culpable, del cual existe la denuncia, y que el hoy acusado y su abogado, que lo presentó como testigo estrella, no se han presentado a dar su versión para desmentir estos hechos que se les imputa. En base a estas pruebas periciales y documentales que se han practicado, se concluye que el día celebraron este contrato de compra-venta, y claramente el hoy acusado no incorpora ninguna sola factura que demuestre que son de su propiedad, es decir, vendió cosa ajena. Posteriormente, el día celebró una nueva sesión de derechos de contrato de arrendamiento, los cuales constan en el expediente y se practicaron en esta audiencia sin la autorización de la dueña, situación que es contradictoria con lo que manifestó el testigo estrella de la persona acusada, ya que fue él mismo el que elaboró esta situación, porque era el abogado de confianza del señor y amigo íntimo de toda su vida, como lo dijo, 12 años son amigos, ya que en este mismo día le hicieron dejar firmando una hoja en blanco, donde supuestamente iban a realizar el contrato de arrendamiento directo con la señora, situación que nunca pasó, ya que esta señora nunca se enteró de los tratos que realizó el señor Darwin Herrera Muñoz de manera fraudulenta y de manera escondida. Posteriormente, la víctima, por ayuda de sus familiares, se dio cuenta que todo el inventario que constaba en el primer contrato no era el concordante con el que existía en el inventario, y por eso celebró el segundo contrato del 17 de agosto. Es decir, el señor ocultó que era arrendatario del local y que no era el dueño del negocio que vendía. Tal como se demostró con la prueba documental y que se practicó en esta audiencia, el sujeto Darwin Herrera, sujeto activo, no le importó nada más que pretender beneficiarse patrimonialmente de la víctima, lo que es concordante con el informe pericial contable realizado por el magistrado, el cual determinó que el perjuicio es de $21,000.
claramente se pudo determinar que en ningún momento se exhibió las facturas y comprobantes que demostraran que él era el propietario. Circulatorio, doctor, vaya coordinando. Gracias, señora juez. Los hechos fácticos probados claramente nos demuestran la conducta descriptible y demostrable, tipificada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, y claramente nos muestran la vulneración del bien jurídico protegido establecido en el artículo 66 de los derechos de libertad, numeral 26, que es el derecho a la propiedad de las personas. Claramente el señor ha cometido la conducta prevista en el artículo 186 del primer inciso en su calidad de autor directo según el artículo 42, numeral 1, literal A del Código Orgánico Integral Penal. Por lo cual, esta situación quedó claramente establecida la materialidad y la responsabilidad penal con los testimonios del señor, que si bien es cierto es un elemento de defensa, fue concordante con las otras pruebas, lo cuales demuestran que la conducta se exteriorizó, y asimismo manifestó que ella era la propietaria de lo que había vendido el señor. Reconocieron a la persona que se benefició patrimonialmente y que le vendió la mecánica. Con esto se ha demostrado claramente el nexo causal y la responsabilidad penal del señor, por lo cual solicito que se determine la reparación integral en base a lo establecido en el artículo 78 en concordancia con el 11.2 del Código Orgánico Integral Penal al sujeto pasivo, el señor, y se determine la pena privativa de libertad que este tribunal corresponde en cuanto también a la multa pecuniaria. Y hasta aquí mi alegato final, señora juez. Muchas gracias por el derecho de palabra. Tiene la palabra el señor. Gracias, su señoría. Primero, quiero manifestar que si vuestras autoridades analizan todo el proceso, se van a dar cuenta que aquí han pasado 3 tipos penales, desde hurto, abuso de confianza y estafa. Los hechos acaecidos que nos convocan a la presente audiencia existieron, se dieron ya más de 5 años atrás. Exactamente 6 días antes de que prescriba la acción penal, se formula cargos por el delito de abuso de confianza. Un mes posterior aproximadamente, se reformula cargos al tipo penal de estafa. De una forma veloz, desesperada, muy breve. Y esa reformulación de cargos tiene como un elemento fundamentado por la Fiscalía General del Estado, que es la ampliación de la versión de la señora, que prácticamente coincide con la versión inicial, es decir, una reformulación muy precaria en la fundamentación. Señores magistrados, existen aquí 3 personas que intervinieron que son fundamentales. Mi patrocinado, el señor denunciante, acusador particular, y la señora. ¿Por qué es fundamental esto? Porque ustedes han escuchado los diferentes testimonios rendidos, incluso manifestados por la Fiscalía y el acusador particular. Estamos frente a un contrato netamente civil, a contratos netamente mercantiles. Con esta rapidez que ha manejado la Fiscalía para tratar de imputar a una persona, se ha saltado un principio fundamental que es el de última ratio. Conocemos que el derecho penal se debe aplicar cuando no exista ningún otro mecanismo, pero aquí existen contratos, existe incluso un acta transaccional con respecto a esos contratos que vuestras autoridades tendrán que valorar, pero todos los testimonios, todas las pruebas coinciden en que hubo un negocio, ¿de acuerdo? De eso está claro y la misma contraparte lo ha manifestado. Pero ¿qué es lo fundamental? Que si es que nosotros recordamos lo expuesto en el testimonio de la señora,
nos vamos a dar cuenta que ella habló de una consignación. Entonces, para ello es menester referirnos que la consignación constituye justamente en un contrato comercial, el cual consiste en que una persona se obliga a vender las mercancías de otra, previa fijación de un precio que el consignatario debe entregarle. La misma señora ha manifestado que ha realizado una consignación con mi patrocinado. Mi patrocinado le entregó $10,000. No lo digo yo, lo dicen los documentos y la misma señora, la testigo que logró que se reformule cargos y la testigo que ante vuestras autoridades le respondió al señor juez cuando le hizo una pregunta: aclárenos, ¿qué entiende usted por consignación? Esta figura de consignación que le da la facultad de vender justamente los bienes muebles destruye completamente los elementos objetivos determinados en el artículo 186. Es más, de no ser un proceso civil por cuanto el mismo abogado Chávez vino acá y él indicó todo el proceso. El acusador particular intenta decir que se tome como prueba una denuncia. Sabemos que una denuncia no constituye ninguna prueba porque no se ha destruido la presunción de inocencia, porque solo hay una denuncia que ni siquiera el abogado conocía. ¿Dónde está la sentencia que le declare culpable del tipo penal de abuso de confianza? Entonces eso no tiene asidero legal alguno. La estafa, conocemos, señores jueces, que un delito tiene que cumplir elementos fundamentales. El acto típico, antejurídico y culpable. Por eso existen estos 4 filtros en el progreso del derecho penal, para que el Estado no se exceda en sus facultades en contra de las personas. Es lo que está pasando en este caso. Si no se cumple uno de esos filtros, uno de esos elementos, no existe tipo penal alguno. Refiriéndonos al delito de estafa, vamos a tener como elementos de la tipicidad objetiva en el artículo 186 el ardid, el engaño, tenemos la inducción al error. Estableciendo el ardid, esa idoneidad de la simulación de la realidad. Aquí no hay ninguna simulación, porque incluso la misma señora manifestó de la consignación. Mi patrocinado estaba en calidad de consignatario, él tenía toda la facultad y lo vino a decir a viva voz ante vuestras autoridades. Entonces no existe ninguna simulación de la realidad. Con respecto a la inducción al error, el error tiene como consecuencia el engaño. Aquí no existe ningún engaño. El engaño tiene como consecuencia el perjuicio patrimonial. No hay perjuicio por cuanto el negocio firmado ante un notario público, la autoridad competente en materia civil y mercantil, se firmó un acta que un testigo vino y manifestó ante vuestras autoridades que se deje sin efecto ese negocio mercantil. Pero vuestras autoridades, el error debe ser planificado, debe existir, valga la redundancia, debe haber la existencia de dolo previo a la consumación del delito en el tipo penal de estafa. Díganme ustedes, ¿en qué parte se ha demostrado la existencia de dolo previo? No existe en la práctica probatoria. Si es que vuestras autoridades consideran que esto no es un tema previamente o netamente civil, que como he manifestado y he demostrado que el derecho penal es de última ratio y tuvo que haberse convocado ante jueces de lo civil por incumplimiento de contrato, estaríamos frente a las consecuencias de la falta de cumplimiento de elementos dentro de la tipicidad objetiva.
¿Qué sucede cuando se demuestra que no existe dolo en la estafa? Porque el delito de estafa es doloso, no es culposo. Al existir justamente una facultad civil legal por parte de la señora a mi patrocinado de la consignación, él tenía todo el derecho de hacerlo. Entonces no hubo ningún ardid, ningún engaño, ningún delito dentro de la presente causa. En virtud de lo mencionado, de las pruebas aportadas por la misma Fiscalía, solicito comedidamente, bajo su conocimiento y vuestra experiencia, que tome en cuenta lo manifestado por esta defensa técnica y que se le ratifique el estado de inocencia a mi patrocinado. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra. Gracias. Bien, el tribunal va a deliberar, se solicita a todas las personas que se encuentran en la sala la abandonen hasta que conozcan la resolución. Gracias. Por favor, abandonen la sala. Doctora, los sujetos procesales se encuentran en la sala y los medios de grabación están listos. Gracias. Se reinstala la audiencia. El tribunal da a conocer la resolución tomada por unanimidad respecto a la situación jurídica del señor, sobre quien Fiscalía manifestó que iba a probar que cometió el delito de estafa cuando se encontraba trabajando en el taller ubicado en la delito que lo habría cometido según Fiscalía en contra de Santa, perjudicándole en la suma de $21,000 en circunstancias en que se había puesto un anuncio para la venta de una mecánica, anuncio por el que acudió el señor y fue engañado, pero cuando iba a retirar las máquinas, enseres y herramientas, llegó la verdadera propietaria, señora, y no les permitió llevarse los enseres, que el señor ahora procesado no les devuelve ni el dinero ni les entrega los enseres, con lo que habría adecuado su conducta al artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. La teoría del caso del acusador particular es que se encuentra en la audiencia para garantizar los derechos de la víctima, que el señor realizó una supuesta compraventa sin adjuntar ningún documento que indicara que le pertenecía en el mes de julio, que encontró la publicación en OLX, que le invitó a conocer el taller donde le convenció de la supuesta compra-venta, que realizaron el contrato, se le hizo firmar una hoja en blanco y cuando se dio cuenta no estaba en el primer contrato todos los enseres, que el señor le llamó a Darwin Herrera y firmaron un nuevo contrato el 18, haciendo constar todos los enseres, que los dos contratos fueron notarizados, que cuando ya se habían firmado estos contratos le indicó que era arrendado y que la dueña era socia. Cuando la víctima quiso retirar los enseres, no lo pudo hacer porque en ese momento apareció la verdadera dueña, señora, y lo impidió. La teoría de la defensa del procesado consiste en indicar que su cliente se encuentra revestido al principio de presunción de inocencia, que se trata de un asunto meramente civil de negocios, de contrato, que su patrimonio incurrió en la realización de un negocio.
en el año 2016, que él adquirió instrumentos de mecánica para ponerse un negocio, que no pudo atenderlo por temas de salud, que su patrocinado se vio perjudicado y que Fiscalía es quien debe probar tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad de la persona procesada. Con el fin de probar la teoría del caso, Fiscalía presentó los testimonios del acusador particular, el que manifestó que ha visto en un anuncio de OLX que estaban vendiendo una mecánica, ha llamado y se ha presentado como comprador, que el procesado le ha pedido que vaya a la mecánica, que le ha dicho que era el dueño y que le podía pagar en efectivo o con un vehículo, que cogió el vehículo Toyota Corolla por $16,000 y los $5,000 pagó en efectivo, que lo que había en la mecánica eran lubricantes, muebles, enseres, herramientas, y que sobre todo lo que había en la mecánica se hizo el negocio, que la señora le ha indicado las facturas con lo que se verificó que era la dueña, que ha firmado la cesión de derechos de arrendamiento donde un amigo del procesado, y ahí también había firmado una hoja en blanco indicándole que era para los derechos de la dueña, que nunca recuperó los $21,000, tampoco los enseres, porque no han sido de él, que recibió amenazas y agresiones por parte de testimonio que guarda concordancia con el de la señora, quien indicó que es la esposa del señor, que cuando habían querido poner un negocio han encontrado en OLX que el anuncio de que se vendió una mecánica automotriz, que acudieron a esa mecánica y que realizaron el negocio en el cual el señor ahora procesado se presentó como dueño del mismo. Que el momento en que pretendieron retirar las herramientas y el material que había en la mecánica, asomó la señora e indicó que ella era la dueña, que le han entregado el automóvil Toyota Corolla por $16,000 y $5,000 en efectivo, que en el contrato consta que el propietario era de la misma manera. En el segundo contrato consta como propietario el señor, que no han recibido ni un centavo de los $21,000 que habían entregado. Testimonio que también guarda concordancia con los de los señores, quien indica que habían visto en el anuncio en OLX que han realizado el negocio con y el señor, que hicieron un contrato de arriendo, como arrendatario ha suscrito también. Luego dice era cesión de derechos porque tenía un contrato de arrendamiento. En el primer inventario, en el primer contrato que habían realizado el señor con el señor, no constaban todas las maquinarias, había faltantes, por lo que luego de eso él se retiró del negocio porque indica que le pareció raro. El testimonio de hermano de la víctima, quien indica que
que indica que conoció a Darwin Herrera por el anuncio de OLX, que estaba vendiendo un negocio. Dijo que era una ganga, que si no hacíamos rápido el negocio había otro que quería comprar, que era el administrador y dueño del negocio, que hicieron un primer contrato y ahí firmó su hermano un documento en blanco para hacerle firmar después a la señora, que el 17 de agosto firmaron un nuevo contrato porque en el primero no constaba todo por lo que estaba pagando su hermano, que cuando fueron a retirar las cosas, la señora ha dicho que era la dueña y les ha presentado las facturas, por lo que no han podido retirar las cosas que ellos compraron, que él trabajaba con su hermano desde que se inició hasta el final. Testimonios que, como se indica, son concordantes en manifestar que el señor ahora procesado les indicó que él era el dueño de las cosas y que por esa razón él les estaba vendiendo, incluso con la facilidad de comprar, pagando en parte con un vehículo. Fiscalía presenta también el testimonio de la señora, quien indica que sí conoce a porque se ha acercado a finales del 2015 a querer comprar el taller, que no le había alcanzado el dinero y ha arrendado el local, que le había arrendado la infraestructura y que le ha dado en consignación las herramientas, maquinaria pesada, mercadería, muebles de la oficina. Indicó también la señora que no le ha conocido antes al señor, le ha vendido a que se ha enterado por la investigación en el taller cuando ha regresado allá porque había terminado el contrato con hubo intromisión del señor Santana queriendo llevarse todo, que ella ha llamado a la policía, que ha indicado las facturas y que ha evitado que se lleven las cosas. Que la consignación, aquí aclara la señora, la consignación fue de mercadería, muebles, maquinaria grande. Y que por la firma del contrato de consignación, el señor ahora procesado le había entregado la suma de $10,000, que el arriendo debía pagar todos los meses $1,000. El testimonio de quien indicó que llegó a conocer a la esposa, ya se indicó los tres casos. El testimonio de perito en contabilidad, quien indicó que realizó la pericia basado en la documentación constante en el archivo y que estableció que sí existió perjuicio económico de $21,000 una vez que revisó las facturas, egresos, documentos y contratos, que el señor había entregado la suma de $21,000 al señor, $5,000 en efectivo y $16,000 con un vehículo. El testimonio de quien realizó el reconocimiento del lugar de los hechos, indicando que se encuentra ubicado dicho taller, con lo que se comprueba que el lugar existe. El testimonio del señor, el cual realizó la experticia grafotécnica, indicando que en los documentos de los cuales hizo la pericia se encuentra que corresponden a la misma autoría gráfica que la constante en los documentos dubitados que le fueron puestos para su análisis. Como prueba documental, Fiscalía y la acusación particular presentaron también
el documento, el contrato de arriendo celebrado entre la señora y el procesado, el documento de terminación de contrato de arrendamiento entre los mismos señores, el contrato de compra-venta del vehículo Toyota que fue entregado como parte de pago por la compra por parte del señor, el contrato de venta de los bienes inmuebles firmado entre el señor y el nuevo contrato de venta en el cual ya se encontraban incluidas todas las maquinarias a las que habían llegado al acuerdo. También se presentó como prueba por parte del procesado, con el fin de desvirtuar la tesis de fiscalía y la de la acusación particular, el testimonio del señor, quien indicó que había firmado con la propietaria de la mecánica un contrato a través de consignación. Si había firmado un contrato de consignación, por lo cual él estaba autorizado a la administración y venta de todas las cosas que se encontraban en la mecánica, que él había firmado este contrato entregándole $10,000 a la señora, y que cuando se desistió del contrato él le iba a devolver, que se firmó una acta con la cual él le iba a devolver $2,000 en ese momento al señor, y los 8,000 una vez que la señora le devuelva los 10,000 que él le había dado por la firma del contrato de consignación. Indica también que no hizo contrato de arrendamiento directo porque no estaba en Quito la señora, que con ella ya había hablado y le había comunicado que era el nuevo dueño, el señor. Sin embargo, de aquello, la señora, el día en que pretendió retirar las cosas que había comprado el señor, no lo permitió, y que lo que produjo que se haya deshecho el negocio, y que no existe de parte de él ningún ánimo de estafa al señor, sino más bien que él trató de hacer un negocio legal. Fiscalía acusó finalmente al señor como autor del delito de estafa tipificado y sancionado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal dice: la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o deformación u ocultamiento de hechos verdaderos induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En el presente caso, en primer lugar, de la prueba presentada, como es el testimonio de la señora, encontramos que efectivamente, aunque documentalmente no consta el contrato por el cual se encuentra el señor ahora procesado, autorizado para
realizar la administración y venta de todos los artículos, como indica en su propio testimonio la señora dice que ha firmado un contrato de consignación para las herramientas, maquinaria pesada, mercadería, muebles de oficina. Es decir, que el señor ahora procesado sí estaba facultado para realizar la venta de todos los objetos que se encontraban en la mecánica. Sin embargo, de ello, el tribunal encuentra que sí existe de parte del señor un ánimo de simulación de hechos falsos, porque incluso en los contratos hace constar lo que han manifestado los señores víctima como su hermano, así como la esposa del señor, e incluso el señor también parte del contrato inicialmente, el cual se retiró en el momento que se dio cuenta que había algún problema y que no se habían hecho constar todas las herramientas y toda la maquinaria por la que ellos estaban pagando. Se retiró de la negociación, habiendo sido afectado en una cantidad mínima. Sin embargo, el señor ahora procesado no hizo constar y les indicó a ellos que era el dueño, el propietario del negocio, y en esas condiciones ellos firmaron tanto el primero como el segundo contrato de compra-venta de toda la maquinaria y todos los implementos de la mecánica. Es decir, que sí hubo un ánimo de simulación al hacerse pasar por dueño, una deformación de los hechos, no haber indicado que él únicamente estaba actuando a través de un contrato de consignación, por lo cual obviamente estaba autorizado para vender. Es decir, hubo el ocultamiento de hechos verdaderos, induciendo de esta manera a error a la persona que estaba realizando el negocio con él. Por estas consideraciones, encontrándose todos los elementos constitutivos, tanto objetivos como subjetivos del tipo penal estafa, el Tribunal Quinto de Garantías Penales considera que se ha establecido la existencia material de la infracción del delito tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, además de haberse cumplido los presupuestos señalados por el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, la existencia material de la infracción y la responsabilidad del señor procesado, en virtud de que se encuentra comprobado el nexo causal entre el delito que aquí se ha juzgado con la conducta realizada por el procesado, por razón por la que el tribunal declara al señor culpable del cometimiento del delito tipificado en el artículo 186, inciso primero, y le condena a la pena privativa de libertad de 5 años, a la multa establecida en el artículo 70.8 del mismo cuerpo legal, esto es 12 salarios básicos unificados del trabajador en general, a una reparación a la víctima consistente en el pago de la suma de $21,000, que fue el valor que determinó el perito, era el perjuicio realizado a la víctima.
Esta sentencia debidamente motivada la recibirán en sus respectivos casilleros judiciales. Eso es todo, señores. Gracias. Gracias.